nosotros hemos venido trabajando. Y esto fue publicado en 1823 y nada menos que fue un comentario acerca del fonendoscopio, una de nuestras herramientas de trabajo en este momento más importantes. En la ecografía también clínica hemos tenido algunas personas que no están muy de acuerdo y que han dudado mucho de su utilidad, pero también en otras partes ya es una herramienta que se ha comparado con el fonendoscopio, inclusive ya en los estudiantes de pregrado en universidades canadienses utilizan más su ecocardio, ecógrafo portátil más que pues el fonendoscopio. ¿Qué vamos a hablar entonces nosotros ahorita? Vamos a hablar de unas generalidades básicas de la ecografía, los principios básicos de la ecografía pulmonar, que van a ver ustedes que la mayoría de cosas parten de ahí, y algunas utilidades que se han descrito ahorita en la pandemia de COVID-19. Entonces, empecemos mirando cuáles son las ventajas de la ecografía. Ven fotos de niños, pues yo soy pediatra intensivista y para nosotros ha sido una gran ayuda. Primero que todo, es un examen que nosotros tenemos disponible al pie de cama del paciente. Cuando tenemos un paciente críticamente enfermo, con parámetros ventilatorios altos, con múltiples infusiones de medicamentos, que muchas veces está en prono, que es muy inestable la movilización. En mi hospital, por ejemplo, que tengo que bajar desde el 9º piso, donde está la UCI, hasta el 1er piso, donde está la tomografía, pues obviamente yo necesito un estudio que me permita hacerlo mejor al pie de cama y no exponer al paciente pues a mayor inestabilidad y mayor riesgo durante los traslados. Tenemos nosotros la ventaja como clínicos que podemos hacer una correlación clínica inmediata. Estamos viendo el paciente, viendo los signos vitales, hacemos una evaluación ecográfica, hacemos una terapia, ponemos líquidos, ajustamos el ventilador o colocamos medicamentos y podemos evaluar cuál es la respuesta de forma inmediata en el paciente. Algo muy importante no solamente en niños, sino también en adultos, es que no genera irradiación. Estamos ahorita con un protocolo de prevención de minimizar al máximo la exposición de los pacientes pediátricos a la irradiación. Llevar a un paciente a una tomografía de tórax y después a una tomografía de cráneo ya tiene un riesgo importante para desarrollar un linfoma, una leucemia, un CA del sistema nervioso central. Entonces, realmente es una ventaja muy importante. Es costo efectivo, ¿quién lo creyera? Son equipos costosos, un equipo muy bueno portátil puede costar alrededor de 200 millones, pero cuando nosotros hacemos cuentas de los estudios que podemos hacer diariamente, de la disminución de las radiografías de tórax, de la disminución de las tomografías y de la evaluación clínica continua que podemos hacer en el paciente, realmente se vuelve costo efectivo. Y los estudios de costo efectividad pues lo corroboran. Lo que pasa es que decirle a una institución pague 200 millones de una vez es un poco difícil. Y algo importante también es que es fácil de aprender. ¿Quién lo diría? Que la ecografía siempre nos han dicho, no, es el del radiólogo. Pues no. Los clínicos cada vez nos estamos entrenando más y, por ejemplo, en lo que vamos a hablar ahorita de eco de tórax, se necesitan 25 estudios supervisados por alguien que sepa para tú ser un clínico lego en ecografía. Entonces, realmente es disposición y en esto también nosotros vemos mucho que hay generosidad para enseñar. La mayoría de los que nos enseñan ecografía clínica no ganan nada con eso, pero simplemente es como la idea de que todos hablemos un lenguaje y que todos aprendemos algo que ha sido muy útil y que ha servido en muchas partes para la atención de los pacientes. Y la evolución tecnológica ha sido muy importante. Desde más o menos de los años 50 que se empezaron a hacer las primeras ecografías, eran equipos súper grandes, para nada portátiles, tenían unas amplitudes de onda muy bajitas, entonces la calidad de la imagen era muy regular, una escala de grises muy difícil. Bueno, se empezó a hacer estudios de órganos sólidos, estudios en ginecología, en próstata, pero cada vez ha evolucionado tanto que ya estamos en la portabilidad hasta llegar a tener sondas o transductores que podemos conectar a nuestro celular, que lo podemos conectar a la pantalla de una tablet y podemos hacer un estudio súper fácil con algo muy portátil. Una de las preguntas importantes es, bueno, yo como clínico puedo hacer un diagnóstico ecográfico, no tengo que ser un radiólogo
que haga ecografías. Pues realmente no, pero hay que tener unas consideraciones muy importantes. Primero, nosotros como clínicos que hacemos ecografía no vamos a hacer diagnósticos anatómicos precisos, no vamos a decir tiene una dilatación de 2 centímetros por punto 2, no, nosotros vamos a hacer enfoques sindromáticos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico sindromático y una evaluación del tratamiento que vamos a emplear en el paciente. Entonces, los diagnósticos anatómicos precisos se los vamos a dejar a los radiólogos. Nosotros lo que vamos a hacer es el enfoque sindromático y con eso vamos a tomar las conductas específicas que queremos y vamos a evaluar después esas conductas en nuestro paciente. La idea en la ecografía clínica es que se contesten preguntas simples. Por ejemplo, en tórax, ¿tiene o no tiene neumonía? ¿Tiene o no tiene neumotórax? Cosas claras, simples y ya el detalle al radiólogo. Vamos a evaluar las intervenciones realizadas como he mencionado. Se utiliza de igual forma que el fonendoscopio. Uno va, lo ausculta, le pone un bolo de furosemía, vuelve y lo ausculta, ya tiene estertores, no tiene estertores. Más o menos eso es lo que vamos a hacer con el ecógrafo. Y otra cosa muy importante es que hay protocolos internacionales establecidos hasta dónde puede llegar el clínico o no. Esto, por ejemplo, es en pediatría. En adultos también está claramente establecido cuáles son los lineamientos o hasta dónde el clínico puede llegar con sus diagnósticos ecográficos. Cada vez esa línea se va corriendo más hacia el clínico, cada vez el clínico tiene mejor desempeño en el manejo de la ecografía, tiene la ventaja sobre el radiólogo que está viendo al paciente todo el tiempo, entonces tiene una correlación clínica inmediata, entonces esa línea se ha ido ampliando a medida que más personal pues se está entrenando y le está gustando pues como el tema. Es importante que nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, nuestro examen físico, ponemos, se hizo un rastro ecográfico, tal, no estamos entregando un resultado, por ejemplo, que el paciente se va a llegar, porque también esa ha sido, pues, como una de las discusiones con los radiólogos. Bueno, vamos entonces a mencionar algunas cosas de los principios básicos de cómo funciona la ecografía. Uno de los fundamentos pues que nos ayudó como al desarrollo fue el descubrimiento del efecto pizoeléctrico por los hermanos Curie. Ellos vieron que aplicaban una corriente eléctrica en un cristal, que el cristal, por ejemplo, está en la sonda, en el transductor de la sonda, por eso es tan delicado nuestro transductor. Ese cristal produce una vibración y esa vibración que es pulsada va a dar unas ondas, ¿sí? Esas ondas van a generar pues unos más o menos entre 3 y 15 Hz, no son audibles obviamente porque nuestro oído está más o menos a 0.02 MHz, van a llegar hasta un objeto, o sea, se va a transmitir dependiendo de lo que tengamos nosotros acá de líquido, de tejido y de la densidad pues de lo que está en este medio, y cuando se choca con el objeto, va a reflejar esa onda y esa onda va a llegar nuevamente hasta nuestro transductor, que ya va a ir a un software y va en una escala de grises a caracterizar mejor, a pasarnos eso a una imagen ya en el computador. ¿Esto qué lo hace? Pues lo hacen los murciélagos y lo hacen también los submarinos cuando van a grandes profundidades que no tienen visión de nada, así se van dirigiendo. Entonces, este principio que ya se venía utilizando desde tiempo antes en el sonar, pues fue junto con el efecto pizoeléctrico, dos cosas muy importantes para el desarrollo de la ecografía. Entonces, dependiendo de la amplitud de onda que se percibe en el transductor, pues vamos a tener diferentes escalas de colores, ¿sí? Si no encuentro nada, entonces voy a encontrar que es el líquido, vamos a encontrar que es anecoico, y si encuentro muchas cosas como el hueso, pues ya se va a poner más hiperecoico. Las imágenes alimentales pues, que nosotros tenemos, esto es una imagen anecoica, no genera ningún eco, no hay ninguna interfaz en el interior, básicamente, ¿qué es? Líquido. Esta es, por ejemplo, una vejiga, y aquí lo que vemos es líquido en el interior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un derrame pleural simple, lo vamos a ver así. Ya vamos a tener aquí unas imágenes isoecogénicas que tienen la misma ecogenicidad del tejido circulante, vemos que no cambia. Vamos a tener unas imágenes hipoecogénicas que tienen menor ecogenicidad que alrededor, se ve un poquito más blanco, y las hipericogénicas es las que se ve
mucho más brillantes, más blancas, por ejemplo, aquí la cápsula del hígado. ¿Y qué transductores tenemos? Hay muchos, ¿cierto? Cada vez inventan unos diferentes para venderle a uno, pero digamos que estos son los tres transductores básicos que uno debiese tener. Un transductor lineal son transductores que tienen alta frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a dar calidad de imagen muy buena, pero poca profundidad. Estos transductores me sirven para unas profundidades de máximo 10 centímetros, pero ideales más o menos 5 centímetros. Entonces, nosotros, por ejemplo, en pediatría, que tenemos niños chiquitos con tórax pequeño, con poquito tejido adiposo, pues utilizamos estos transductores para hacer evaluación del tórax. También se utilizan para los accesos vasculares, se utilizan para la evaluación del plejo nervioso, para hacer bloqueos, se pueden utilizar para mirar tejido celular subcutáneo, para evaluar hueso, o sea, cosas que estén en las superficiales y que necesitemos nosotros buen detalle. Los transductores sectoriales son los transductores que se utilizan en cardio, que son transductores con frecuencias bajas, pero con buenas profundidades para poder hacer buenas ventanas. Y lo otro es que tienen unos modos para hacer Doppler pulsado diferentes a los convexos, que nos sirven mucho específicamente en cardio. Y los transductores convexos, que son transductores que tienen baja frecuencia, o sea, no dan mucho detalle, pero sirven para buena profundidad. Entonces es el que nosotros utilizamos en abdomen, por ejemplo, y en adultos cuando son obesos o cuando son muy grandes, entonces se puede utilizar un convex y no un lineal. Ya las otras cosas, que el palito de golf, que esto, básicamente depende de la huella. ¿Qué es la huella? La distancia que tengo yo de contacto con la piel, del final de aquí del transductor. Esta partecita se llama la huella y que puede ser más grande, más pequeña, dependiendo si es pediátrico, si es adulto, si lo quiero para accesos, y bueno, ya se van puliendo, pero con estas tres cosas podemos hacer una buena evaluación. Entonces vamos a empezar pues a hablar de los principios básicos de la ecografía pulmonar. Antes se decía que ecografía pulmonar no se podía hacer, que porque el pulmón, el aire, perdón, es enemigo de la ecografía. Entonces, que donde hay aire hay interferencia y no se puede hacer una buena evaluación. Pero lo que se ha visto es que la ecografía pulmonar, pues esa interfase entre el aire y otras estructuras que generan artefactos, pues antes nos ayudan muchísimo. Y esa interpretación de esos artefactos, que pueden ser normales o anormales, son los que me sirven a mí para llegar a unos diagnósticos sintomáticos. Otra cosa muy importante es que es una ciencia dinámica. Yo estoy evaluando al paciente mientras respira, ya sea en respiración espontánea o en ventilación mecánica, entonces me permite evaluar cuál es esa mecánica que tiene el paciente respiratorio. Todos los signos parten de la línea pleural, entonces me dirán, pero entonces nos vamos a quedar sin ver muchas cosas. El 90% de las patologías pulmonares parten de la línea pleural, entonces nos vamos a quedar sin ver de pronto ese 10% de las patologías, y ahí tendremos que utilizar otras herramientas. Por ejemplo, de pronto una adenopatía mediastinal en un niño para decir, es que tiene una TB pulmonar, pues sí, la ecografía pulmonar no será el estudio de elección, pero las neumonías, las bronquiolitis, los neumotórax, todo lo demás, sí. Entonces, recordemos que yo les decía, cuando un clínico va a hacer una ecografía, se va a contestar preguntas básicas. Y eso es lo que vamos a hacer, llevar un checklist de, bueno, esto es lo que voy a evaluar en un paciente cuando voy a hacer una ecografía de pulmón. Primero, voy a localizar estructuras, voy a decir si hay costillas, si hay líneas pleurales, de dónde está el diafragma, si tiene o no tiene deslizamiento pleural, si hay líneas A, si hay líneas B, si hay consolidación y si hay derrame pleural. Ya vamos a ir desglosando cada uno de esos punticos. Se pueden hacer pues en el mismo momento hacer varias evaluaciones, sí se puede hacer, es la idea, pero es como tener la lista de chequeo para que no se nos vaya a pasar alguna de estas preguntas. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros la evaluación? ¿Dónde vamos a poner los transductores? Bueno, entonces ya dijimos que si es un niño con un transductor lineal, si es un adulto gordo, pues vamos a utilizar un convex, o si es un adulto pues grande. Hay diferentes protocolos. Hay unos protocolos detallados donde se evalúan 12, 16 espacios. Estos, por ejemplo, me sirven cuando yo voy a evaluar una respuesta a PRON o un reclutamiento alveolar, o cuando quiero hacer un diagnóstico más preciso de neumonías pequeñas, ahí hago una evaluación muy detallada. O hay protocolos cortos como este de la imagen,
que hace parte de un protocolo que se llama el Blue Protocol, que básicamente lo que quiere hacer es un enfoque rápido, una ecografía de 3-5 minutos en el servicio de urgencias en un paciente que consulta por cianosis. Entonces, en estos protocolos como acortados se evalúan 4 puntos anteriores, 2 apicales, 2 inferiores y en línea axilar posterior, derecha e izquierda. Entonces, en estos protocolos estamos evaluando 8 puntos. Esto me sirve para una mirada rápida. Si yo ya quiero algo más detallado, entonces, como les digo, hay protocolos como este que evalúa 14 espacios, otros que evalúan 16. Este hace parte de uno que les voy a mencionar al final, que están planteando los italianos en COVID, donde se hacen evaluaciones mucho más puntuales. Si yo quiero ser más estricto y evaluar puntaje de gravedad, si quiero evaluar respuesta a tratamientos como PRON o reclutamiento alveolar, pues debo de hacer un estudio más detallado como estos. Entonces decíamos, nos vamos a preguntar cosas específicas. Entonces primero vamos a identificar las estructuras. Entonces vamos a ver acá que tenemos línea pleural y las líneas A son artefactos normales. Son estas líneas que son horizontales al mismo nivel de la línea pleural, son horizontales a la línea pleural. Esto me indica que es un patrón de aireación normal en el pulmón, que ese pulmón tiene aire normal. Aquí tenemos costillita, costillita, y esta es la sombra acústica que genera la costilla, porque es un hueso. Entonces aquí este es un patrón de aireación normal. Volvemos. Línea pleural, línea A, sombra acústica de la costilla. Esto es un patrón. Vemos esto, hacemos un chequeo y encontramos esto y decimos, ah, listo, este paciente tiene un patrón de aireación normal. Linchensen, que es uno de los que más ha hablado y de los primeros que empezó a hablar de ecografía de tórax, él dice que cuando uno tiene un patrón de aireación normal, ve un murciélago, ¿cierto? Entonces, como todos los radiólogos se imaginan cosas, entonces los clínicos también nos imaginamos cosas para que pongamos a patinar a los que están aprendiendo. Entonces, él dice que se forma un murciélago entre la sombra, entre la costilla y la sombra acústica. Entonces, aquí se dibuja más o menos. Pero con que ustedes identifiquen costilla, costilla, línea pleural y las líneas A, que son patrón de aireación normal, quedo súper bien, contenta. Bueno, entonces ya dijimos, ¿hay presencia de líneas A? Sí, entonces está la línea A, está, perdón, la línea pleural, entonces línea A, patrón de aireación normal. Muy bien, entonces la segunda pregunta que nos hacemos, tenemos deslizamiento pleural. El deslizamiento pleural es el movimiento que genera la pleura visceral sobre la parietal. Que haya deslizamiento pleural es lo normal. Entonces vamos a ver nosotros acá, no vayan a mirar el resto de cosas alrededor, sino cómo se mueve. Acuérdense que es un estudio dinámico, entonces el paciente está respirando, entonces yo voy a ver el movimiento de las dos pleuras. ¿Qué cosas me hago? Cuando yo hago un estudio y no encuentro movimiento, deslizamiento pleural, ¿qué puede ser? Entonces, uno, que el paciente esté en paro. Dos, que el paciente que usted intubó no lo intubó bien, no está en esófago, no está en tráquea, sino que está en esófago. Dos, tres, que tenga una telectasia masiva. Cuatro, que tenga un neumotórax. Entonces, ahí vamos agrupando cosas que vamos a desglosar un poquito más adelante. Muy bien. La otra pregunta que nos vamos a hacer, hay líneas B, entonces veíamos que teníamos unos artefactos que son normales y otros que son anormales, entonces los normales, las líneas A de aireación, los anormales, las líneas B o colas de cometa. Entonces, ¿qué es eso de colas de cometa? Son líneas que son verticales, que parten de la línea pleural, que es esta, son verticales y me borran las líneas A que son de patrón de aireación normal. ¿Yo puedo tener unas líneas B y no estar enfermo? Sí, puedes tener hasta 2 líneas B por campo y no implicar patología. Más de 3 líneas B que sean persistentes o 4 líneas B que aparezcan y desaparezcan, ya me hace pensar que esas líneas son patológicas. Ya más adelante las vamos a agrupar en un síndrome, pero para que tengan claridad de esto. Entonces, volvemos, las líneas B son línea pleural, me borran
las líneas A, o sea, el patrón de vibración normal, y son completas, son completas. Hay unas colas de cometa que se llaman así, que son artefactos, que no son completas, que son unos pedacitos, que llegan hasta acá. Esas no se consideran líneas B, esas simplemente son colas de cometa, que no tienen ninguna implicación pues patológica realmente, son artificios que se forman ahí de la pleura. Vamos a mirar entonces en este estudio, mire, aquí tenemos por espacio, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, borran, vamos a volverlo a mirar, borran completamente el patrón de aireación normal y son completas hasta abajo. No miren este lado, que ya ese lado lo vamos a discutir más adelante. Muy bien. Otra pregunta. ¿Tenemos consolidación o no? Bueno, ¿y cómo se ve una consolidación? Entonces depende. Si es una consolidación pequeña, que sea no, es una consolidación pequeña, entonces se describe como papel migado o papel rasgado. Miren que la línea pleural pierde como la continuidad. Aquí viene la línea pleural y se forma algo que pierde la continuidad y da la impresión de que sí, como cuando uno miga papel, entonces la describen como papel migado. Esta es otra consolidación. Y si tengo ya consolidaciones grandes, que son translobares, las más frecuentes son las consolidaciones pequeñas como esta. Las consolidaciones translobares en neumonías grandes, entonces como la voy a ver, con la misma ecogenicidad del hígado. El hígado es más ecogénico, entonces lo voy a ver con la misma consolidación, por eso se llama hepatización, ¿cierto? Un pulmón con la misma, si tienen las dudas, pues miran el hígado y comparan con la estructura que están mirando y van a ver que tiene la misma ecogenicidad pues, que el hígado. Eso es una consolidación translobar, que son consolidaciones más grandes y menos frecuentes en niños y en adultos. Vamos a mirar aquí, esto es una consolidación, vemos cómo se ve irregular, vamos a repetirlo, cómo se ve irregular, se pierde el tejido que está circulando, se pierde las líneas A y se ve pues como un papel migado. ¿Qué patrones me pueden dar a mi consolidación? Las consolidaciones no son exclusivas de la neumonía. Una telectasia me puede dar una consolidación, una contusión pulmonar me puede dar una contusión, un tromboembolismo me puede dar una consolidación. Habrá algunos signos que sean diferentes para hablar de una u otra. Por ejemplo, en una neumonía, yo la voy a diferenciar de una telectasia porque en la consolidación voy a ver broncograma aerodinámico. Entonces vamos a mirar nuevamente aquí esta imagen. Si vemos nosotros aquí, durante la respiración se dibuja un poquito el árbol bronquial, ¿sí? No puedo pasarlo como más lentico, pero si ustedes se fijan con detalle, cambia la ecogenicidad que hay al interior de la consolidación durante la respiración. Eso se llama broncograma dinámico y es típico de las consolidaciones bacterianas, pues de las neumonías. Una telectasia no me genera eso, me puede generar esa imagen, pero sin el broncograma dinámico. ¿Qué me va a generar una telectasia, por ejemplo? Que voy a ver eso y cuando el paciente tenga latido cardíaco, se llama pulso pulmonar, voy a ver que el pulmón pulsa igual que el latido cardíaco. Entonces así pudiese yo diferenciar una telectasia de una consolidación. Muy bien. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, el paciente tiene derrame pleural. Para nosotros evaluar el derrame pleural, como ustedes bien saben, el líquido se acumula en los sitios donde hay mayor declive. Entonces, uno de los puntos más importantes es la línea axilar posterior y la parte posterior para nosotros evaluar la presencia de derrame. Buscamos siempre irnos hacia el diafragma, buscamos la línea diafragmática, este es el diafragma tiene doble línea blanquita, pues en un estudio que se vea en movimiento se apreciaría mejor, y vemos que esto sería la pleura y este espacio es líquido pleural. Muy bien. Hay diferentes signos que se han descrito, el signo del sigmoides y también dependiendo pues de la estructura que tenga yo debajo, si tengo una neumonía, si tengo una consolidación. Aquí también vemos nuevamente, esta es la línea pleural, esta es la costilla y aquí vemos un espacio aumentado ecogénico que sería el derrame pleural. Yo puedo medirlo, si me mide más de 15 milímetros,
es seguro puncionar ese derrame. Si no, no. A veces uno ve líquido y dice, ah, tiene un derrame, puncionémoslo. Pero sí, se puede magnificar la presencia de los derrames. A veces son muy pequeños, aunque usted los pueda evaluar en ecografía, pero no es seguro puncionarlos porque posiblemente vas a puncionar el pulmón. Con 15 milímetros puedes puncionarlo con seguridad, donde se funciona normalmente, donde se hacen pues las toracentesis normalmente. Algo muy importante, nosotros como clínicos no evaluamos el volumen, no decimos tiene 300 centímetros, 400, no. Lo que haces es, tiene un derrame pleural que es importante, que es puncionable, que tiene ecos en el interior, ¿sí? Por ejemplo, si tiene la clasificación inclusive nueva no es, sino que los cirujanos a veces son un poco reacios. La clasificación que se ha planteado con ecografía del derrame pleural, si tiene o no presencia de septos, es muy fácil hacerlo con ecografía. Tú puedes mirar si el líquido es isocogénico como este o si tiene presencia pues de fibrina al interior. Vamos a mirar aquí en movimiento y ven, este sería aquí debajo, posiblemente tiene una consolidación, sino que esta imagen pues no es muy buena. Vemos el hígado, vemos esta es el diafragma y vemos ahí el espacio. Podemos medir de acá a acá la distancia, si nos da más de 15 milímetros, lo puncionamos para ver si sale pus o sale qué, pero se ve pues con pocos ecos en el interior. Entonces, nosotros mencionamos los artefactos. Líneas A, que es un artefacto normal, de patrón de aireación normal. Líneas B, que es un patrón, es un artefacto anormal. Consolidaciones y agua interpleural. Entonces, ya con esos artefactos, yo lo que voy a hacer es agruparlos en síndromes ecográficos. Entonces, tenemos que si tenemos líneas A, pues el paciente tiene un patrón de aireación normal, es un pulmón sano. Si tenemos líneas B, estamos hablando de que está en un síndrome intersticial. Si tiene más de 3 líneas B por segmento continuas o 4 discontinuas. Si tiene consolidación, estamos hablando de un síndrome alveolar, y si tiene agua intrapleural, de un síndrome pleural. Vamos entonces a desglosar un poquito eso. Entonces, el síndrome intersticial, que es el patrón de líneas B. Entonces, como les decía Linchensen, que es de los que más ha hablado de ecografía de tórax, entonces nos hace esta gráfica como muy clara para determinar dónde nos movemos, en la interfaz entre aire y fluido. Patrón de aireación normal, aquí ya vemos líneas B que son más de 4 por segmento, inclusive algunas confluyen. Esto es líneas B que confluyen, ya casi un pulmón blanco, se habla de un síndrome intersticial. Líneas B con consolidación, un síndrome alvéolo intersticial, y pues ya cuando tenemos líquido. El síndrome intersticial entonces va a diferentes grados, ¿cierto? Cuando tengo líneas que no son confluentes o cuando ya tengo un pulmón blanco, que sería el síndrome intersticial más grave. No es patognomónico de ninguna patología. ¿Qué cosas me pueden dar esto? Un edema pulmonar, una membrana hialina, un SRA, una fibrosis pulmonar. Entonces, si me llega el paciente y me dice, no, y tiene fiebre y tiene síntomas respiratorios, pero tiene un antecedente de una cardiopatía con hiperflujo pulmonar, o bueno, un viejito que tiene un antecedente de una enfermedad coronaria, entonces no sabemos muy bien si lo que tiene es un edema pulmonar o si está haciendo ya es un SRA porque tiene fiebre, neumonía, todo eso. ¿Cómo puedo diferenciarlo? Generalmente el edema pulmonar cardiogénico, al igual que en la radiografía de tórax, es bilateral y muy simétrico. Entonces, si yo hago el escáner de los espacios y veo que el comportamiento es bilateral y muy igual en los 4 cuadrantes o en los cuadrantes que yo evalué, muy posiblemente ese paciente lo que tiene es un edema pulmonar cardiogénico. Otra cosa que puedo hacer es evaluar la respuesta al tratamiento, el inicio diurético, el inicio PEP si lo requiere, o un inotrópico, y a las 12 horas hago un barrido. El paciente ya lo logré con balances negativos y lo miro, no limpió. Con seguridad no es un SRA, es un edema pulmonar. El SRA, a pesar de que también se considera bilateral, no es simétrico, es bilateral asimétrico. Entonces, por eso es importante evaluar en diferentes sitios, y entonces encuentro que unas partes del pulmón son normales y otras no. Posiblemente, entonces, el paciente tiene un SRA y no un edema pulmonar.
La membrana hialina es bilateral y simétrico y los pacientes con fibrosis pulmonar pueden tener adicionalmente los mismos hallazgos de SRA, pero pues ya en el contexto del paciente, pues si tiene una enfermedad crónica, estaremos pensando más en una fibrosis pulmonar que en un SRA. Otra cosa que vemos nosotros en el SRA son consolidaciones subpleurales que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el síndrome alveolar, entonces, cuando yo veo patrón de consolidación, acordes en el papel migado o el papel de consolidación hepática, pues de hepatización pulmonar. ¿Qué me pueden dar eso? Entonces, una neumonía, una atelectasia, una contusión. Como les decía, el broncograma dinámico me va a servir para saber si es una neumonía o una atelectasia. En una contusión pulmonar es un poquito más difícil. Lo importante, por ejemplo, sería la evolución clínica. A veces los pacientes con contusión pulmonar, o sea, tienen el trauma, están asintomáticos, le hacemos el barrido ecográfico y vemos la contusión. Diferente si a los 3 días desarrolla el patrón alveolar que no tenía antes, pues posiblemente no era una contusión, sino que ya está haciendo, por ejemplo, una neumonía. El síndrome pleural, entonces, la presencia de líquido intrapleural, como veíamos pues en las imágenes anteriores, definir si ese líquido es puncionable o no, definir si tiene ecos en el interior o no, definir también porque nosotros podemos tener derrame pleural porque tiene sobrecarga hídrica, si debajo del derrame tiene signos ecogénicos de algo, por ejemplo este paciente, no vamos a decir que tiene sobrecarga hídrica con la neumonía que tiene debajo, ¿cierto? Pero si es un pulmón normal, solamente con agua, pues posiblemente sí estemos hablando de sobrecarga hídrica. Lo mismo este, por ejemplo, muy ecogénico, pero debajo tiene una neumonía inclusive con bulas. Entonces, claro, no vamos a decir que es sobrecarga hídrica, sino que posiblemente también es esto. Si tengo la duda, también, y la suficiente espacio para funcionar, pues funciona. Y el otro síndrome pleural importante es el aire interpleural, ¿cierto? El neumotórax. Eh, Cosas importantes entonces, movimiento pleural. En este paciente, por ejemplo, vemos movimiento pleural, pues no se ve, ¿cierto? No se ve movimiento pleural. ¿Qué dijimos que podía ser ausencia de movimiento pleural? Uno, neumotórax, otro, una atelectasia masiva, otro que el paciente esté con intubación esofágica o una parada cardíaca. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo ayudarme a diferenciar? Algo muy importante es el punto pulmonar, que es el espacio donde veo movimiento pleural y ¡pum! Ya dejo de ver movimiento pleural, como en esta imagen, vamos a ponerla acá, que tiene, aquí se mueve, hasta acá llega y aquí ya no llega. Lo puedo cambiar al modo M y evaluar si tiene la imagen en código de barras, que es la normal, o en mar de arena. Esa no la traje, pero es muy importante, pues, perdón, con simplemente yo ver esta imagen donde hay movimiento pleural hasta acá y aquí ya estoy pensando en un neumotórax. Tiene una especificidad muy alta el encontrar un punto pulmonar para neumotórax. Inclusive, yo puedo evaluar la cantidad o el tamaño del neumotórax dependiendo del punto. Si yo lo veo muy anterior, si muy hacia apical, quiere decir que es un neumotórax amplio, ¿cierto? Y puedo ir evaluando si eso es importante para la mecánica respiratoria. O si es un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria o hace una desaturación súbita y encuentro que es un neumotórax, pues obviamente es un neumotórax de atención y necesita un drenaje inmediato. Algo muy importante, la especificidad, si el paciente tiene deslizamiento pleural, no tiene un neumotórax. O sea, el valor predictivo negativo de la prueba es muy bueno. Si tiene movimiento pleural, no tiene un neumotórax. Entonces, si usted está en una reanimación y está un poco evaluando las H's y las T's, pues entonces, y hace un barrido rápido y dice, tiene movimiento pleural, listo, descartado neumotórax, vamos por la siguiente. Entonces hay diferentes enfoques, diferentes algoritmos para uno hacer los enfoques sindromáticos que les mencionaba. Este es, por ejemplo, para pacientes pediátricos. Entonces, lo primero, ¿tiene deslizamiento pleural? Sí, tiene deslizamiento pleural. ¿Tiene un patrón de líneas B y alguna consolidación subpleural? Entonces, el paciente puede tener una bronquiolitis o una neumonía viral. Tiene un patrón de líneas B y le veo una consolidación con broncograma aéreo. Entonces, el paciente tiene una neumonía que ya
Puede ser bacteriana, puede ser viral. Ya mira, ya será la clínica, los aislamientos, bueno, todas las otras cosas adicionales que miramos. El paciente tiene un patrón de líneas anormales y no se le ve nada más. Bueno, asma, generalmente me da ese tipo de patrones. No tiene deslizamiento pleural, muy bien. Tiene punto pulmonar, lo que veíamos ahora, es un neumotórax, 100% seguro. No tiene punto pulmonar. Ah, bueno, mire otras cosas, deslizamiento pleural, que el paciente no esté con atelectasia masiva, que no tenga, bueno, y las otras cosas que ya les había mencionado, si el paciente, por ejemplo, está intubado. No tiene deslizamiento pleural, pero tiene unas líneas B y le veo consolidación. Una consolidación muy grande, una neumonía muy grande puede darle ausencia de deslizamiento pleural. Muy bien. Entonces, con este brochazo de los principios básicos de ecografía, que básicamente todo se resume en hacernos esas preguntas y enfocar al paciente por esos síndromes iniciales. Entonces, ¿qué utilidades tenemos nosotros actualmente en COVID-19? Realmente los italianos son los más tesos en ecografía y yo me imagino que después de que salgan de esta pandemia tan terrible, pues vamos a encontrar muchos trabajos de ecografía de tórax. Ahora lo que encontramos en su mayoría son cartas, son recomendaciones, son series de casos pequeñas. Yo creo que la más grande es como de 10, 12 pacientes, porque realmente es que están desbordados trabajando, no han podido sentarse a escribir los papers, pero en un tiempo no muy lejano ya encontraremos mucha más evidencia pues de la que hay actualmente. Ellos proponen, tanto los italianos como los chinos, proponen como diferentes escenarios donde podemos utilizar la ecografía. Entonces, uno es en la clasificación de los pacientes sintomáticos en el hogar. Entonces, pacientes que tienen síntomas, para evaluar qué tantas líneas B tiene, qué tanto compromiso tiene. Ustedes no creerán, pero por ejemplo en Italia todos los APH manejan perfectamente la ecografía. Perfectamente, inclusive ellos hacen ecografía durante parada cardíaca, tienen unos protocolos súper establecidos, sus ambulancias tienen súper ecógrafos, igual que los hospitales de Colombia, entonces ellos pueden hacer en atención prehospitalaria un enfoque muy bueno de, de, los pacientes pues con los síntomas de COVID. Nosotros pudiésemos hacerlo, claro, pudiésemos entrenar a los APH, ya mencionábamos, 25 estudios lo hacen a uno un Lego en el tema, entonces nosotros sí pudiésemos, lo que pasa es que faltarían los recursos, pues el ecógrafo para que se pueda hacer la atención domiciliaria. Listo, entonces en el hogar. Otro escenario, llega al servicio de urgencias, el paciente tiene disnea o tiene una alteración en el estado de conciencia, hacerle un barrido ecográfico para mirar si tiene compromiso o no. Si el paciente tiene disnea, pues si es un paciente, por ejemplo, un adulto, puede tener disnea de muchos tipos, puede tener disnea cardiogénica, otras cosas diferentes, entonces un barrido ecográfico me puede decir, bueno, ese pulmón es normal o no es normal, puede ser COVID o no ser COVID. Ya más adelante vamos a ver qué cosas ellos han dicho que es de COVID y qué cosas no. La estratificación y monitorización pronóstica de los pacientes con neumonía. Entonces, paciente que se ve con poquitos síntomas, pero una ecografía muy comprometida. Eso ha sido una señal de alarma para ellos de decir, este paciente va a evolucionar mal, posiblemente va a ser un SRA, posiblemente va a ser un compromiso más grave. Este paciente, aunque usted lo vea muy lindo, no lo mande para la casa porque su evolución puede no ser tan satisfactoria. Pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, respuesta a las maniobras de reclutamiento. Entonces, recluto, miro qué tanto se airó el pulmón. Ah, no se airó. Ah, es un paciente que no responde a maniobras de reclutamiento, devolvámonos. O lo proné, miremos a ver qué tanto se airó. Ah, bueno, sí mejoró. Entonces, bueno, prono los protocolos 12, 16 horas, el que tengan en la institución. Otra cosa muy importante es descartar neumotórax. Estos pacientes pueden requerir parámetros ventilatorios altos. En situaciones extremas se ha pensado ventilar a 2 pacientes con el mismo ventilador. Entonces es importante descartar un neumotórax en algún momento donde haga una desaturación súbita o alguna cosa. Y para el DCT me va a parecer interesante lo que ellos han mostrado, que si el paciente, a pesar de que tenga parámetros ventilatorios bajos, que uno diría, bueno, ya está como muy próximo, pero tiene todavía mucho patrón intersticial, de pronto no sería el momento todavía, de pronto le falta un poquito más para que tenga una extubación exitosa.
El otro para monitoreo de medidas terapéuticas como antivirales. Esto me parece a mí un poco más soñador, porque si los antivirales no han mostrado mucha evidencia sin eco, con eco pues tampoco creo que sea mucho, pero bueno, también ellos lo mencionan. Y algo muy importante es la reducción de exposición del personal de salud. Entonces, hay muchos protocolos con tomografía, claro, pero traslada de un paciente a tomografía. Volvamos a mi unidad, noveno piso, bájelo 9 pisos, se contaminó la del aseo, ese sensor queda bloqueado, todas las personas que pasaron por ahí, llega al servicio de imagenología, 10 personas en contacto más con el paciente, regando fomites por todo el camino. Entonces, si usted tiene la disponibilidad de un estudio que le va a hacer ahí al pie de cama, que puede forrar perfectamente con plástico la sonda del ecógrafo y solamente una persona se va a exponer, pues será mucho mejor. Entonces, como les mencionaba, lamentablemente los italianos, que son los que más escriben, están muy ocupados en este momento atendiendo a sus pacientes. Los chinos han tratado de hacer algunos intentos, entonces ellos, por ejemplo, esta es una carta, pero ellos ahí evalúan como 16 pacientes que tuvieron, entonces dicen qué cosas encontramos en los pacientes con COVID. Entonces, y lo comparan con la tomografía, con una buena correlación. Obviamente no es un estudio de casos y controles con todos los problemas, pero a mí me han enseñado mis profesores eh, de investigación que la mejor evidencia es la que usted tiene. Entonces, en este momento estamos trabajando con cosas que tienen muy mala evidencia, pero es lo que han podido hacer en medio de este desastre. Entonces, ellos dicen, bueno, encontramos engrosamiento de la línea pleural. Muy bien. Esas imágenes en vidrio esmerilado se correlacionan con las líneas B, que pueden ser multifocales o pueden ser confluentes. También Casey Paving lo han comparado con las líneas B confluentes. Consolidaciones subpleurales que se han visto en la ecografía también perfectamente. Consolidaciones translobares, las grandes, la de hepatización, que no son las más frecuentes. La efusión pleural es rara y anormalidades de múltiples distribuciones. Eso es pues como una cosa muy importante. Los pacientes en estadios más tempranos o en infecciones leves pueden tener algunas líneas B focales. Pacientes con mayor compromiso pulmonar son los que tienen líneas B más confluentes y con más sectores comprometidos. Entonces uno diría, súper bien, ya puedo hacer el diagnóstico a partir de tener engrosamiento de la línea pleural y consolidaciones subpleurales. Entonces empiezan los reportes de caso, por ejemplo, este es de un paciente italiano, de los primeros pacientes que iba un Bergamo antes de que ya estuvieran tan complicada la situación allá. Entonces ellos describieron un paciente joven como de 52 años que llegó con los síntomas típicos, pero la prueba no daba positivo, entonces le hicieron un estudio ecográfico y vieron lo primero, engrosamiento de la línea pleural y como irregularidad de la línea pleural. Miren que aquí se ve como unas aristas, que no es la lineecita que veíamos normalmente anterior. Y también veían consolidaciones subpleurales. Esto es, dependiente de la línea pleural, una consolidación pequeñita. Es decir, consolidación subpleural puede ser una redundancia, por lo que decíamos, todo parte de la línea pleural, pero bueno, así lo llaman en los estudios, entonces digamos que esta es una consolidación subpleural. Entonces, describen esto y dicen, es un patrón como muy característico, puede tener inclusive unas líneas B en este lado que no son muy confluyentes, unas líneas B ahí aisladitas. Entonces este paciente pues tenía como unos síntomas leves, entonces se confirmó el diagnóstico y lo compararon con otra señora que no encontraron esos mismos hallazgos, una señora que fue por una infección viral de otro tipo y después la prueba de COVID dio positivo. Este es otro reporte de casos, un paciente de 64 años, una mujer que la placa no era como muy característica de COVID, le hicieron ecografía y ¿qué vieron? Engrosamiento de la pleura y despulimiento. Miren que no es una línea continua, sino que aquí tiene como una arista que hace que la línea pleural sea discontinua. Aquí se ve un poquito mejor y esto es una consolidación subpleural. Se ve muy bonito cuando es un estudio dinámico porque la vemos ahí chiquitica, pegadita de la pleura. Y esta señora tenía unas líneas B que ya estaban empezando a confluir en este lado. Entonces,
un intensivista, por ejemplo, de adultos dijo, es que las consolidaciones subplurales, uno tiene eso y uno tiene COVID. Pues en pediatría no, porque nosotros en pediatría tenemos muchas infecciones virales. Para nosotros la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial es el 50% de nuestros ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Este es un estudio del 2017 donde se estaba evaluando la respuesta y la movilidad diafragmática para hacer un score de gravedad en bronquiolitis, pero ellos que mostraron que los pacientes tienen discontinuidad en la línea pleural, igual que en el COVID, mira, es una línea pleural discontinua. Y es muy, muy característico para nosotros en bronquiolitis ver consolidaciones subpleurales. Lo que pasa es que en adultos no es tan frecuente ver neumonías virales, pero en muchas neumonías virales lo que uno ve, y bronquiolitis, pues que también es un proceso viral, ve consolidaciones subpleurales. También en SDRA, solamente que son consolidaciones subpleurales más grandes, mayores de 0.5 centímetros. Es como una de las marcadores que han tratado pues como para diferenciar si es bronquiolitis o si es SDRA. Obviamente pues el estado clínico del paciente es muy importante. Esta imagen, que no es la mejor, pero es de una consolidación subpleural de un paciente con bronquiolitis. Yo no sé si ustedes alcanzan, voy a devolverla porque se alcanza a ver muy rápidamente por aquí, voy a devolverla. Debajito de la pleura se ve una imagen en papel migado, pero muy pequeño. Eso es una consolidación subpleural. No solamente en pediatría se ve, también hay descripciones en la pandemia de influenza en adultos. ¿Qué hallazgos verían ellos? Consolidaciones subpleurales e irregularidad en la línea pleural. Entonces, lamentablemente no hay algo patognomónico de COVID en este momento, casi de nada. Lo que uno puede hacer es una correlación clínica y sí, una herramienta que nos puede ser muy útil para evaluar la gravedad del paciente y la evolución a las terapias que nosotros hemos instaurado. Este es un protocolo que proponen los italianos para hacer la evaluación de un score de gravedad de los pacientes. Es un protocolo, obviamente no sabemos en este momento si funciona o no funciona, pero es lo que dicen, hacer el escaneo en 14 sitios, como les mostraba en la diapositiva muy anterior, en 14 sitios, y si no encuentro nada, si encuentro patrón de vibración normal, tiene un score de 0, quiere decir que es pulmón normal. Si encuentro irregularidad o aristas en la línea pleural, entonces le pongo un score de 1. O si encuentro consolidaciones subpleurales pequeñas o una que otra línea B, o sea, que sean mayores de 3, pero que no sean confluentes, le doy un score de 1. Pero si ya encuentro consolidaciones grandes o patrón de hepatización o líneas B confluentes, le doy un score de 2. Ellos proponen hacer la evaluación de los pacientes, clasificar la gravedad de acuerdo a este score y mirar cuál es la respuesta pues, al tratamiento. Como les digo, veremos en un tiempo, cuando ellos puedan parar a hacer sus papers, cuál fue el resultado de todo esto. Entonces, en conclusión, la ecografía de tórax es una herramienta clínica muy útil para la toma de decisiones y evaluación de las intervenciones que estamos realizando. Algo muy importante es que no hay signos ecográficos de presentación exclusiva. En ecografía de tórax no podemos decir esto es patognomónico de esto. No, eso se puede ver en ciertas enfermedades, por eso hacemos agrupaciones sindromáticas y eso va muy de la mano con la correlación clínica. Y en COVID tenemos protocolos en diseño y algo muy importante es que debemos no tampoco decir que no hay nada, no, pues ya tenemos experiencias previas en neumonías virales y ya sabemos qué vemos en neumonías virales. Y el COVID no es más que una neumonía viral. Entonces, esos protocolos que ya hemos utilizado, por ejemplo, en el AH1N1, podemos utilizarlo en COVID para evaluar respuesta al tratamiento, para una manera de reclutamiento, para evaluar scores de gravedad y obviamente, pues en construcción con todos miraremos cuáles serán los resultados de esto. Dejemos entonces ya como un espacio para las preguntas. Bueno, muy importante que Linchenstein dice, toma 20 segundos hacer un escaneo del tórax, pero a él le tomó 20 años convencer a los colegas de la utilidad de esta técnica. Entonces, ustedes que son las nuevas generaciones, pues
espero que no nos tome 20 años convencerlos de la utilidad de la ecografía, sino que se animen a emplearla y a ver que es una herramienta súper fácil de aprender y después de utilizar en la práctica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tan buena exposición. Quedamos muy agradecidos y de pronto pendientes también ante cualquier pregunta que puedan tener en estos momentos. Claro que sí. Bueno, parece que no, entonces muchas Doctora, gracias. una Bueno, pregunta. Sí, claro. Dime. Pronto, ¿alguna referencia bibliográfica para uno? Una referencia bibliográfica para iniciarse uno en esta modalidad como médico general. Ah, claro que sí. Yo les mando como 2 o 3 articulitos básicos de la ECO para que empiecen por ahí. Pues generalmente los que hablan más del tema lo hacen muy ameno para que cualquier persona pueda empezar. Y lo otro, muy importante, es la lectura y las manos a la obra. Entonces, no sé qué posibilidades también tengan ustedes allá en Manizales, en alguna de las unidades o en urgencias. El ecógrafo viejito que tengan abandonado los radiólogos. Linchensen empezó a escribir ecografía con el ecógrafo que los radiólogos habían dejado ya por obsoleto. Realmente nosotros no necesitamos una calidad de imagen muy detallada. Nosotros vemos cosas más grandes, entonces podemos practicar con cualquiera. Les digo que yo he cogido todos los ecógrafos que hay en el hospital, hasta los de Gine, que no se ve casi nada, pero para empezar a hacer interpretaciones son herramientas que sirven. Entonces, una lectura y manos a la obra cogiendo las ondas, soltando la mano, eso es muy importante. bueno, doctora, también aquí por el chat nos preguntan que si es posible utilizar la ecografía de tórax en cuanto a los tubos a tórax, o sea, hacerla de forma guiada, ¿es esto posible? Sí, tú puedes hacerlo de 2 maneras. Puedes hacerlo ecodirigido o ecoguiado. ¿Cuál es la diferencia? Ecodirigido es que haces todo el procedimiento mirando con el ecógrafo, o ecoguiado simplemente marcando. Marcas el sitio donde la distancia pleural sea más amplia para que haya más seguridad para poner ahí, para hacer ahí la punción, tratando de mantener pues la dinámica. Generalmente, cuando son derrames pleurales amplios, tú no necesitas hacerlo ecoguiado, sino simplemente ecodirigido, marcar los puntos, pero también se puede hacer de las 2 formas. Listo, doctora, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. ¿Alguna duda? Comentarla, o si algo, pues, la comentan posteriormente al interno, nosotros las podremos responder. Nos vemos el día de mañana con la charla de infecciones de transmisión sexual a cargo del doctor Juan Pablo Ibáñez. A través de este mismo medio, los esperamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias también, doctora, nuevamente. No, a ustedes, muchas gracias. Feliz noche.